esta sesión vamos a platicar un poco sobre los antecedentes necesarios para entender el tema de destilación, que es un proceso de separación entre dos líquidos con distintas volatilidades. Entonces, antes de entrar propiamente en el tema, vamos a recordar algunos conceptos fundamentales acerca de los equilibrios líquido-vapor. En esta figura que vemos aquí estoy representando como tal un líquido que puede ser, por ejemplo, agua. Tenemos aquí agua líquida que está en equilibrio a una temperatura determinada con agua en forma de vapor. Entonces tenemos aquí agua líquida y tenemos aquí que esta agua líquida vive en equilibrio con agua en forma de vapor. Y como recordarán ustedes de clase de termodinámica 1, cuando nosotros tenemos el equilibrio líquido-vapor, la presión que nosotros medimos a una temperatura dada se le conoce como presión de saturación. Y a la temperatura a la cual tenemos este equilibrio se le conoce como la temperatura de saturación. Y como espero que también recuerden, para una determinada presión de saturación nosotros tenemos un único valor de temperatura de saturación. Entonces a esta presión de saturación también es común conocerle como la presión de vapor. Entonces, para el problema que nosotros vamos a estudiar más adelante, que es el de destilación, el tipo de equilibrios que nos interesan son equilibrios en el cual nosotros podemos tener dos líquidos diferentes que pueden coexistir tanto en la fase líquida como en la fase en forma de vapor. Entonces, en este diagrama les estoy representando de nuevo el equilibrio líquido-vapor de agua, por ejemplo, mientras que acá tenemos el equilibrio líquido-vapor de otra sustancia. Podría ser, por ejemplo, no sé, algún tipo de alcohol, ¿no? Entonces, para efectos de simplificación, voy a llamar a esta sustancia la sustancia A y a esta que está acá la voy a llamar la sustancia B. Entonces, pues naturalmente cuando nosotros tenemos en el equilibrio la sustancia A, su líquido con su vapor, pues nosotros tenemos una determinada presión de vapor o presión de saturación que voy a representar con una PBA. Tenemos exactamente la misma situación para B, o sea, a una temperatura determinada nosotros podemos tener el equilibrio líquido-vapor y voy a llamar a la presión de vapor o a la presión de saturación de B como PB en B, ¿no? De la sustancia B. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos estas dos sustancias que en principio pueden tener a una temperatura dada un determinado equilibrio líquido-vapor? ¿Qué sucede cuando las ponemos juntas, ¿no? Porque ese es el tipo de problemas que nos van a interesar cuando veamos destilación. Entonces, en este diagrama lo que les estoy representando es como tal que tenemos la sustancia A y B en la fase líquida. Entonces tenemos acá A líquido y tenemos también B líquido. Y entonces tenemos aquí el equilibrio con sus respectivos vapores. Tenemos A en forma de vapor y tenemos B en forma de vapor. De manera que, como ustedes recordarán también de termodinámica 1, cuando nosotros tenemos aquí una mezcla de gases, tenemos que la presión que nosotros medimos se refiere a la presión total de los dos gases. Esta sentencia está modelada por la llamada ley de Dalton,
que dice básicamente que en una mezcla de gases la presión total es la suma de las presiones parciales, es decir, la suma de la presión que cada una de estas sustancias ejercería si estuviera por separado. Entonces, de la ley de Dalton nosotros tenemos que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Y tenemos también un resultado muy importante de termodinámica 1 que dice básicamente que la presión parcial de una sustancia A en la mezcla de gases es igual a su fracción mol por la presión total. Y tenemos exactamente el mismo resultado para la sustancia B. O sea, la presión parcial de B es igual a su fracción mol por la presión total, donde, como recordarán ustedes, las fracciones mol, que en este caso las voy a representar con una Y, la fracción mol de A se define como los moles de A en el gas entre los moles totales, donde los moles totales pues representan los moles totales del gas. O sea, en este caso sería los moles de A entre los moles de A más los moles de B. Nada más que aquí para esta Y de A nos referimos de manera muy concreta a los moles de A y de B en la fase gaseosa. Y cuando nosotros vamos a tener el mismo caso para la Y de B, o sea, esta va a estar definida como los moles de B en el gas o en el vapor entre los moles totales del vapor. De manera que nosotros tenemos estas ecuaciones que nos sirven para modelar la fase de vapor, ¿no? La fase gaseosa. Y también por la manera en la cual están definidas las fracciones mol, pues nosotros tenemos que la suma de las fracciones mol en el vapor es exactamente igual a 1. Entonces tenemos un vapor que contiene A en forma de vapor, B en forma de vapor y que vive en equilibrio con sus respectivos líquidos, en donde para el caso del líquido pues también nosotros tenemos una fracción mol de A y una fracción mol de B en el líquido. Entonces observen ustedes que aquí estamos diciendo que la suma de las fracciones mol en el vapor es igual a 1. La suma de las fracciones mol en el líquido es exactamente igual a 1. Es decir, las vemos un poco de manera independiente cuando hablamos de sus fracciones mol. Y un resultado muy importante que no vimos como tal en termodinámica, pero que nos va a servir mucho para hacer los resultados que nos interesan para destilación, es la llamada ley de Raoult, que dice básicamente que la presión parcial de una sustancia A es igual a su fracción mol en el líquido multiplicado por su presión de vapor. Y observen ustedes que esta ley de Raoult es bastante interesante porque nos habla que nosotros podemos obtener un resultado de la fase vapor, en concreto su presión parcial, a partir del conocimiento de la composición del líquido multiplicado por su presión de vapor, donde la presión vapor de A pues es la presión de vapor o la presión de saturación que solamente depende de la temperatura. Entonces es un resultado pues bastante interesante, ¿no? O sea, cómo alguien se dio cuenta de que un parámetro asociado al gas lo podemos relacionar con los parámetros del líquido y con la presión de vapor. Entonces, pues tenemos como tal estos conjuntos de ecuaciones que nos ayudan a describir el comportamiento de este equilibrio líquido-vapor cuando tenemos dos sustancias que pueden coexistir en ambas fases. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a utilizar precisamente datos de presión de vapor para obtener dos gráficas muy importantes.
La primera gráfica que quiero que obtengamos es una gráfica de la fracción mol de una sustancia en el líquido contra su fracción mol en el vapor. Y también vamos a obtener un gráfico muy interesante de la fracción mol contra la temperatura del líquido y la fracción mol contra la temperatura pero en el vapor. Entonces, pues les voy a dar a ustedes esta tabla en la cual lo que tenemos es datos de presión de vapor o lo que es lo mismo lo que llamábamos en termodinámica como presión de saturación para una mezcla de dos solventes orgánicos que es benceno tolueno. Es decir, para una temperatura dada nosotros tenemos una determinada presión de vapor o presión de saturación para benceno. Para la misma temperatura nosotros tenemos un determinado valor de presión de saturación para el tolueno, donde estos valores pues se obtienen experimentalmente y los vamos a tener tabulados en series de tablas muy parecidas a las que usábamos en termodinámica 1, nada más que en termodinámica 2, perdón, nosotros usábamos muchas veces agua. Acá estamos pensando en que necesitamos datos de presión de saturación de benceno y de tolueno. Y vamos a tener un valor que se determina experimentalmente con una presión total de 101.325 kilopascales de datos de fracciones mol para el benceno. Entonces, queremos primero obtener una gráfica de fracción mol de benceno en el líquido contra fracción mol de benceno en el vapor. Entonces, si se fijan aquí yo tengo ya un determinado conjunto de datos para el benceno. Aquí en la tabla no lo especifica, pero lo que se está llamando A es al benceno. Entonces, A representa aquí el benceno. Y lo que quiero que obtengamos es en una mezcla de benceno tolueno, cuál va a ser el comportamiento si nosotros graficamos la fracción mol del benceno en el líquido contra la fracción mol de benceno en el vapor. Este es el gráfico que quiero que obtengamos. Entonces aquí nosotros ya tenemos como tal los distintos puntos de fracción mol en el líquido para benceno. Vamos a obtener ahora los distintos puntos para la fracción mol de A en el vapor. Entonces, pues vamos a ver, a partir de estas relaciones que nosotros tenemos aquí, pues es importante que busquemos alguna o combinaciones de ecuaciones que nos permitan encontrar esta y de A partir de la información que nosotros ya tenemos. Entonces, pues quiero que observen lo siguiente. O sea, nosotros queremos una ecuación que nos diga cuál es el comportamiento de y de A en función de los datos que tenemos. Entonces, de las relaciones que tenemos aquí, nosotros vemos que esta fracción de A pues es igual a la presión parcial de A dividida entre la presión total. Entonces, el dato de la presión total yo la tengo como información, ¿no? Es este 101.325 kilopascales que está aquí. Y para encontrar esta fracción mol yo necesito conocer la presión parcial de A. Sin embargo, yo el dato de la presión parcial no lo tengo directamente, lo que tengo es el dato de la presión de vapor. Pero resulta que la ley de Raoult dice
porque esta presión parcial de A está relacionada con la fracción mol de A, pero en el líquido, multiplicada por la presión de vapor de A, que es una presión que se puede encontrar experimentalmente para A, o la presión que ejercería A si estuviera solo, entre la presión total. Entonces, observen ustedes que a partir de esta ecuación, pues yo ya puedo encontrar la fracción mol de A, que es benceno, en la fase vapor. Entonces, vamos a obtener este gráfico en MATLAB, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí en MATLAB? Estoy definiendo un conjunto de vectores. Espero que se alcance a ver. Aquí definí un script nuevo en el cual estoy definiendo un vector para las distintas temperaturas. Estos son mis datos: 80.1, 85, 90, 95, 100, 105 y 110.6. Estoy definiendo una fracción mol, un vector de fracción mol para el benceno, que aquí nada más recordar que lo que en la tabla de datos están llamando A representa la fracción, o bueno, representa como tal la sustancia del benceno, y la B representa al tolueno. Entonces, pues yo aquí en mi script de MATLAB estoy llamando XB a la fracción mol del benceno en el líquido, ¿no? Que es este dato que está aquí, el 1, el punto 78, el punto 581, el punto 411, el punto 258, el punto 130 y el valor de 0. O sea, a cada una de estas temperaturas le corresponde una determinada presión de saturación del benceno. Entonces, a partir de la expresión que acabamos de obtener, esta que está aquí, nosotros vemos que la fracción mol de A para que se alcance a ver. Ok, entonces tenemos que la fracción mol de A, que en este caso es la fracción mol de benceno, es igual a la fracción mol del benceno, que ya la tengo definida en este vector, multiplicada por el dato de la presión de vapor de benceno entre la presión total. Entonces, lo que hice fue definir dos vectores para las presiones de vapor, tanto para la de benceno como la de el tolueno. Entonces, de la ecuación que tenemos aquí, podemos obtener como tal la fracción mol del benceno, que sería la multiplicación de la presión de vapor, lo que estoy poniendo aquí como PB de benceno, multiplicado por la fracción mol del benceno en el líquido entre la presión total. Y aquí muy importante que cuando yo estoy haciendo operaciones con vectores, multiplicaciones y divisiones, siempre tengo que poner aquí un punto en MATLAB, porque si no, MATLAB piensa que estamos operando, o se puede confundir si estamos operando con escalares. Entonces, si yo pongo este punto, yo le estoy diciendo a MATLAB que quiero que haga la multiplicación del vector de PB por el vector de XB y que esté multiplicando aquí en el vector valor por valor. Entonces, esta simulación la hacen ustedes con calma, ¿no? Para que vean cuál es la diferencia si no le ponen punto. Les va a marcar un error porque los intentan multiplicar como vectores, pero desde un punto de vista del álgebra lineal. Entonces aquí yo lo único que estoy haciendo es multiplicando dos vectores, pero elemento por elemento, y dividiéndolo entre este valor, ¿no? Que sería la presión total. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ver
que obtenemos aquí la fracción mol del benceno y el resultado que obtenemos es como tal pues un vector, ¿no? Un vector que contiene las distintas fracciones mol del benceno en el líquido. Entonces, con los vectores que yo tengo ya definidos en mi script, ya puedo ver las gráficas que les pido en este ejemplo. O sea, la primera gráfica es la fracción mol de benceno en el líquido contra la fracción mol de benceno en el vapor. Entonces, para ver esa gráfica, yo sencillamente pues voy a hacer el plot de XB, que es la fracción mol de benceno en el líquido contra la fracción mol de benceno en el vapor. Y si yo hago eso, obtengo la siguiente figura. Observen ustedes que aquí en MATLAB le estoy agregando un XLabel para que me ponga como tal la etiqueta de XB y un YLabel para que me ponga la etiqueta de YB. Entonces, esta es la gráfica que yo obtengo. Esta gráfica es muy interesante porque me dice exactamente el valor que yo voy a tener de la fracción mol del vapor a partir de la información de la fracción mol en el líquido. Entonces, primera gráfica interesante. Estas gráficas las vamos a utilizar más adelante en nuestros análisis de destilación, ¿no? Por eso las platicamos. Y el siguiente gráfico que quiero que obtengamos es el de la temperatura contra las fracciones mol, tanto en el líquido como en el vapor. Entonces, de nuevo, con los vectores que nosotros tenemos aquí ya definidos, ya podemos hacer ese gráfico. Ese gráfico lo voy a poner también como el plot, nada más que pues aquí, como hasta aquí los resultados que tenemos es la fracción mol de benceno en el líquido y la fracción mol de benceno en el vapor. Si queremos obtener el caso del tolueno, pues de acuerdo también a las ecuaciones que nosotros vimos acá, pues es muy sencillo porque, por ejemplo, acá la de tolueno va a ser igual a 1 menos la fracción mol del benceno. Entonces, a partir de estos vectores, nosotros podemos ya representar directamente el gráfico de la fracción mol de benceno en el líquido contra la temperatura, y en el mismo gráfico voy a poner la fracción mol del benceno en el vapor a esa temperatura determinada. Entonces, si nosotros corremos el script, aquí pongo un XLabel para decir que en el eje de las X tengo las fracciones mol, mientras que en el Y tengo como tal el eje de la temperatura. Si nosotros hacemos esta gráfica, la figura que obtenemos es esta que está aquí, ¿no? Si se fijan, es como una especie de hojita, ¿no? En donde por un lado tenemos acá representada la línea azul, es la primera gráfica que tenemos, sería esta XB, mientras que la línea roja nos representa el valor de Y de B contra la temperatura. Y aquí este tipo de gráficos es muy interesante porque nos muestran que a una temperatura determinada nos dicen exactamente cuál es el tipo de equilibrios que nosotros esperamos tener. Porque observen ustedes que, por ejemplo, a una temperatura de 100 grados, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, a esta temperatura, o sea, si tenemos una mezcla de benceno tolueno como esta, a una temperatura de 100 grados, entonces este gráfico nos dice exactamente la composición que yo tengo en el vapor de benceno y también la composición que tengo en el líquido de benceno. O sea, aquí por ejemplo en este punto yo tengo que a los 100 grados Celsius
yo tengo una composición de benceno en el líquido, que habíamos dicho que era la línea azul, de punto 258. Si quisiera obtener la del tolueno, por ejemplo, pues nada más sería la resta de 1 menos punto 258. Pero a esos 100 grados Celsius en el equilibrio, yo también tengo en la fase de vapor una fracción mol de benceno de 0.4563. De nuevo, si quisiera obtener la fracción mol del tolueno en el vapor, sería 1 menos 0.4563. Entonces, de cierta manera, en este tipo de gráficos tenemos representado todo el equilibrio. Observen ustedes que, por ejemplo, puntos muy interesantes serían, por ejemplo, este de 110.6, en el cual nosotros tanto la fracción mol de benceno como la fracción mol, de benceno en el líquido como en el vapor es igual a 0. O sea, a una temperatura de 110.6, nosotros esperamos que en esta mezcla pues todo es tolueno, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente nada de benceno. Mientras que, por ejemplo, a una temperatura de 80.1, las dos fracciones mol son 1, o sea, este punto representaría un equilibrio en el cual nosotros en la mezcla tenemos puro benceno y no tenemos absolutamente nada de tolueno. Entonces, pues vamos a continuar. Este tipo de gráficos, como les decía, nos permite o nos da mucha información del tipo de equilibrios que nosotros esperamos tener en función de la temperatura. Pero la razón por la que quería que hiciéramos este breve repaso con respecto a los equilibrios de líquido-vapor es porque existe una propiedad muy importante a analizar en los ejercicios de destilación, que es el tema de la volatilidad. Entonces vamos a presentar el concepto de volatilidad como sencillamente una medida de la facilidad de separación cuando nosotros tenemos una mezcla en la cual existe la posibilidad de que las dos sustancias puedan existir en un equilibrio líquido-vapor, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, el término de volatilidad va a estar definido sencillamente como una relación entre fracciones mol. O sea, si somos muy formales con esta definición, vamos a ver que la volatilidad relativa la vamos a representar como una alfa, alfa de A en B es igual a la fracción mol de A en el vapor entre la fracción mol de A en el líquido. Esto dividido entre la fracción mol de B en el vapor entre la fracción de B en el líquido. Entonces, pues estas relaciones que nosotros tenemos aquí las podemos escribir de la siguiente forma, en donde lo que estamos haciendo es escribir la fracción mol de B en términos de la fracción mol de A, porque si recuerdan ustedes de las ecuaciones que vimos anteriormente, la fracción mol de B va a ser igual a 1 menos la fracción mol de A, y pasa lo mismo con el líquido, ¿no? Entonces, tenemos la siguiente relación. Ay, perdón, aquí me faltó un signo de división, ¿no? Entonces, si en esta expresión nosotros utilizamos la regla de los medios y los extremos, obtenemos la siguiente relación. O sea, este 1 menos x de a pasa multiplicando con y de a, y todo esto queda dividido entre x de a por 1 menos y de a. Entonces, si a partir de esta relación nosotros despejamos la variable de la fracción mol de A en el vapor, o sea, si por ejemplo pasamos x de A por 1 menos y de A multiplicando al alfa, obtenemos la siguiente expresión. Y si operamos algebraicamente, podemos llegar a un punto en el cual tengamos despejada como tal la fracción mol de A en el vapor, ¿no? O sea, estas operaciones algebraicas las revisan ustedes con calma.
y lo que obtenemos es una ecuación que nos dice, o sea, si se fijan aquí, la variable independiente es la fracción mol de A en el líquido y nos dice que la fracción mol de A en el vapor pues es función de la fracción mol de A en el líquido y que esta relación pues está dada por esta ecuación que depende de lo que acabamos de definir como la volatilidad relativa. Entonces, pues si nosotros hacemos una gráfica para los datos que nosotros tenemos, pues vamos a ver que como tenemos distintos valores de Y, de X, que son dependientes de la temperatura, eso significa que nosotros vamos a tener distintos valores de volatilidad. De hecho, lo que quiero que hagamos ahora es que veamos cómo se ve esta ecuación para el ejemplo que acabamos de hacer. Es decir, nosotros ya tenemos aquí el valor de Y de A que acabamos de encontrar y ya tenemos aquí un valor de X de A. Y como decíamos, o sea, el valor de Y de A, de X de A, el valor de X de B y el valor de Y de B, pues no son constantes, sino que son funciones de la temperatura. Entonces, para cada valor de temperatura, nosotros vamos a tener un determinado valor de volatilidad relativa. Entonces vamos a ver, o sea, la definición de la volatilidad relativa que estoy escribiendo aquí como alfa, por definición, acabamos de decir, esta volatilidad se define como la relación de las fracciones mol, ¿no? O sea, está dada por esta ecuación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definir una alfa, que va a ser la relación de la fracción mol de benceno en el vapor entre la fracción mol de benceno en el líquido, entre la fracción mol de tolueno en el vapor, entre la fracción mol de tolueno en el líquido, y de nuevo teniendo cuidado de poner estos puntos porque las operaciones que nosotros vamos a hacer van a ser de elementos con elementos en un vector, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estas operaciones, pues vamos a ver que en alfa nosotros obtenemos como tal el siguiente vector, es decir, la volatilidad relativa va a cambiar dependiendo del valor de la temperatura. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, vamos a tomar un alfa promedio. O sea, si nosotros tomamos estos 5 valores y los promediamos, obtenemos un valor de alfa, le puse alfa n para distinguirlo del vector de alfa, de aproximadamente 2.44, ¿no? O sea, el promedio de las volatilidades. Y entonces lo que quiero que hagamos ahora es hacer un gráfico con la ecuación que nosotros acabamos de obtener. Es decir, o sea, esta gráfica que está aquí, nosotros ya la obtuvimos a partir de los datos experimentales. Fue esta que teníamos acá, ¿no? La que ya habíamos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener el mismo gráfico a partir de un valor de volatilidad promedio. Entonces, de acuerdo a esta ecuación que obtuvimos, voy a definirla de nuevo aquí en MATLAB, en donde voy a tener un valor de fracción mol de benceno en el vapor, nada más que le pongo aquí una n para distinguirla de esta que obtuvimos aquí, que va a ser igual al valor de alfa, un alfa promedio, por el valor de la fracción mol de benceno en el líquido entre 1 más alfa menos 1, todo esto multiplicado por la fracción mol de benceno en el líquido. Y vamos a ver cómo se ve esa figura. O sea, si se fijan aquí lo que estamos graficando,
lo que estamos graficando es el valor de la fracción mol de benceno en el líquido contra la fracción mol de benceno en el vapor, es decir, la gráfica que nosotros ya teníamos acá, esta que está aquí, para verla en la misma figura, ¿no? Y compararlas. Contra la fracción mol de benceno en el líquido, que es como tal los datos que ya teníamos, contra el valor de la fracción mol de benceno en el vapor, nada más que a partir de la ecuación que obtuvimos en el análisis. Si yo hago esta gráfica, pues los resultados que obtengo son los siguientes. O sea, observen ustedes que a partir de un valor promedio de volatilidad, yo puedo representar más o menos bien la curva que obtendría a partir de los datos, de estos datos experimentales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en los análisis siguientes, pues es que esta curva que está aquí, que nos relaciona las fracciones mol de una de las sustancias en el líquido como en el vapor, la vamos a representar por medio de esta ecuación, teniendo conciencia de que si nosotros usamos pues un valor de volatilidad promedio, entonces más o menos aproximamos bien los resultados. Bueno, pues espero que la sesión haya sido más o menos clara. Les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes practiquen los conceptos que acabamos de ver, y si tienen alguna duda pueden utilizar el foro que tenemos habilitado en Schoology.